Bien, pues entonces vamos ahora sí al tema. Ok, vamos a comenzar con el capítulo 1 de la serie. Ok, una muestra de amor sublime, de verdadero amor. ¿Por qué el hombre, el centro del universo? Porque habiendo ocurrido tantas cosas desde que el Eterno empezó a crear a través del Mashiach, habiendo ocurrido tanto tiempo y tantas creaciones y no sabemos qué tanto ha ocurrido en el pasado, hay muchas especulaciones, cuántas generaciones, cuántas eras, etcétera, etcétera, cuántas veces la Tierra ha sufrido cambios, ¿okay? Cuánto ha ocurrido. Pero finalmente la Escritura muestra que el Eterno tiene un amor, un afecto, le da una importancia muy especial a nosotros, al ser humano, a nosotros que fuimos hechos a una semejanza de Él, que nos dio estas características, que no nos hizo como animales, que no nos hizo como seres irracionales ni nada de eso, sino que nos dio un alma, un espíritu, del cual procede de Él y somos Él, y lo que Él quiere es alcanzarnos para que volvamos a ser uno a través del Mesías, y dice poder habitar Él en nosotros una vez que el Mashiach concluya su obra. Entonces eso es importante porque el Eterno ha estado todo el tiempo ocupándose de nosotros, ¿okay? Y a veces el ser humano, nosotros somos necios y somos negligentes o despistados o simplemente faltos de interés, y no nos enfocamos a lo verdadero, a lo santo, ¿okay? Pero el Eterno siempre está extendiendo su misericordia para que nosotros seamos conquistados por esa bondad y misericordia y finalmente nos entreguemos por completo al Eterno. Entonces por eso nombré esta serie de esta manera. Y pues bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta serie? En esta serie tenemos el principio de nuestra creación, hagamos al hombre, este famoso texto, hagamos al hombre, donde surgen las teorías de los dioses, hagamos, que dicen que son dioses, que crearon, manipularon la genética. Ok, la prueba de fuego, la tentación y el fruto del pecado, voy a hablar de la caída, quién intervino ahí, qué es lo que ocurrió. Israel, la prueba de fuego, el engaño de los falsos dioses en la tierra de Canaán. Israel y la seducción de hoy, lo que ocurrió para Israel en la tierra de Canaán está ocurriendo hoy día para el creyente, y más nos vale saber cómo opera Satanás y no vamos a caer en el mismo error. Capítulo 5, la dinastía de sangre azul, aparentemente, dinastía de sangre azul, la descendencia de los faraones. Vamos a ver cómo está implicada la descendencia de los faraones hasta las fechas actuales. Y bueno, después vamos a ver la masonería y los Illuminati, cómo están enlazados a todo este sistema de los caídos, la conspiración angelical y el engaño del tiempo del fin. En el 8, el judaísmo o sionismo, comprendiendo qué o quién es la sinagoga de Satanás. Ese es un tema por demás importante. Judaísmo o sionismo, comprendiendo qué es la sinagoga de Satanás, porque los verdaderos usurpadores han estado tratando de introducirse desde la creación y hasta el día de hoy. Ahí vamos a encontrar las respuestas del por qué el Estado de Israel son dos a la vez, o sea, es un grupo laico y es un grupo religioso. ¿A quién de los dos creerle? Unos están a favor del Estado, del Estado judío, del templo, de los sacrificios, de todo aquello, y otros simplemente están diciendo no, todo va a ocurrir hasta que venga el Mesías, Él nos va a decir qué tenemos que hacer. Entonces ese es un tema importante. Capítulo 9, hablando acerca del 2012, el planeta X, la famosa serpiente o Quetzalcóatl y los mayas, la psicosis del fin del mundo y la aparición del falso Mesías, temas que tienen que ver con estos que se ha dicho del fin del tiempo. Y el último capítulo es el regreso de Yeshua, definitivamente en esta generación. Todo aquello nos va a llevar a la conclusión de que definitivamente Yeshua está por aparecer, porque la tierra no puede, la tierra y la humanidad realmente no pueden ir a otro lugar ya alcanzaron ese conocimiento que estaba prohibido,
y ya es tiempo de poner un freno. Entonces, vamos a iniciar. Capítulo 1, el principio de nuestra creación. La creación, nuestra creación y la corona de la creación. Ok, y bueno, eso tiene que ver con cuando el Eterno creó todas las cosas. Cuando el Eterno crea y cuando el Eterno emana a el Mashiach. Y dice el verso 1 de Génesis: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Esta palabra ya rápidamente la vamos a ir manejando y usando, que es la que aparece en el hebreo Elohim. No dice en el principio creó el Eterno, no dice en el principio creó el Todopoder, no dice el que existe creó los cielos y la tierra, dice Elohim. Y bueno, vamos a entender esta palabra a qué está haciendo alusión, porque las teorías de que procedemos de los extraterrestres usan este texto para decir: en el principio crearon los dioses, los dioses, los cielos y la tierra, y después vemos que según ellos dicen que también estos mismos dioses crearon al hombre. Pero vamos a tratar de entender cómo fue esto. Nuestra creación está conformada desde las cosas más elementales, hasta justamente las más complejas. Y bueno, aquí puse una pequeña parte de una foto que por ahí está publicada de nuestra galaxia, que es enorme, y aquí solamente es una parte central de la galaxia. Y bueno, solamente comparándola con el famoso código del ADN, el código genético, como con el Eterno no hay topes. O sea, el universo no se sabe hasta dónde llega. Es más, el mismo universo puede ser eterno, es decir, no puede tener un fin. Y las cosas más elementales, lo que ha detectado los científicos es de que pueden ir más allá de la física cuántica y puede ir creación mucho más pequeña de lo que hoy día conocen. O sea, no hay límite tampoco, no se sabe. Entonces es posible que la medida intermedia de toda la creación seamos nosotros, el humano, el ser humano, seamos la medida intermedia, es posible. Porque Apocalipsis dice que los ángeles tienen la misma estatura de los hombres, o los hombres tienen la misma estatura de los ángeles, eso es lo que dice la Escritura. Entonces es posible que sea como una medida intermedia de toda la creación, desde lo más diminuto hasta lo más grande. Entonces ya se imaginarán que lo más pequeño del ADN, pues esa estructura está hecha de partes más pequeñas todavía. Y esas partes más pequeñas están hechas de partes mucho más pequeñas. Y bueno, ahí ya se nos va a fundir el cerebro, ¿no? De tratar de imaginar cómo el Eterno ha hecho todo eso. Y bueno, aquí vemos en este recuadro, en este cubo, según los cosmólogos, es un espacio que los cosmólogos apenas supuestamente sugieren que es el universo. Sugieren. Estas manchas que ven aquí son conjuntos de galaxias. Quiere decir que nuestra galaxia, o sea, es un puntito, y nuestra Tierra, pues ni se diga, no se ve. O sea, es lo que ellos sugieren que es el conjunto de multiversos. Y comparado pues con lo más pequeño, vean, aquí está el ADN. Del ADN se desprende una tira, de moléculas, y aquí está la célula, y bueno, y aquí están las cosas más pequeñas. De aquí, de esta célula, esta parte de la mitocondria, salen esta tira que tiene metros y metros de largo, y de aquí, de todas estas pequeñas células, pues sale este famoso código genético. Así que imagínense que es lo que el hombre todavía no puede ver. Muy complejas y asombrosas. ¿Y qué es lo que vamos a recordar? Génesis 1.1, que por cierto ya lo hemos visto y lo vamos a recordar porque eso es importante, que en este primer versículo, que en hebreo está citado así, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que se traduce como en el principio. También entendimos que puede ser como con el principio o con el principal. Y entendemos aquí de entrada es que cómo es de que ya aparece el Mashiach, el Hijo, el Rosh, la cabeza, el principal, ¿verdad? En la creación.
y entendimos según el contexto profundo del texto y otros textos que están en toda la escritura, como el Todopoderoso. Aquí está Elohim, que dijimos que es el singular, es Elohá, como bien lo citaba aquel autor, pero vamos a ver el entendimiento. Elohim es la pluralidad de Elohá. De Elohá, la raíz es El, esas dos primeras letras, Aleph y Lamet, El, que es las fuerzas. En hebreo no tiene otro significado más que fuerza, así sencillo, fuerza. Y Elohá es el fuerte y Elohim es las fuerzas. ¿Ok? Las fuerzas, así de sencillo. ¿Pero cuáles fuerzas? Preguntaríamos. Bueno, en un contexto de la creación, todas las fuerzas conjugadas que operan en la creación y que las opera nada menos que el Eterno, que vamos a ver más adelante, que el Eterno posee estas fuerzas. ¿Ok? Entonces, lo que entendemos aquí es que Bereshit, en el principio también es con el principal, es decir, con el Mashiach, con el Hijo, con el engendrado. Con el engendrado creó de la nada las fuerzas del Todopoderoso, ¿okay? A los cielos, Hashamaim, Ved Haaretz, y a la tierra, o hacia la tierra, ¿okay? Eso es lo que vimos en Génesis 1.1, y lo que estamos entendiendo aquí es de que el Eterno crea con el principal, a través de todas las fuerzas, a los cielos y a la tierra. Y bueno, aquí está la raíz de Reshit, que aquí está conjugado. La raíz es Rosh, que es el principal, la cabeza o el principio. Bien, y podemos entender entonces esto: en él o con el principio, es decir, con el principal, ¿okay? Que también es lo que vemos en Juan 1.1, el verbo. El principal también dice era el verbo, Devar o Davar, la palabra, y el verbo era con Elohim y el verbo era Elohim. ¿Okay? Lo que dice Juan 1.1 es justamente eso. En el principio, que es la palabra, porque el Eterno habló por medio de él, estaba con él o existía con él, y pues a la vez era él, es decir, emanaba del Creador. Y eso lo quiero empezar a expresar dentro de esta conferencia, porque también nos va a arrojar luz respecto a quién es Él, quién es el Verbo, quién es la palabra, quién es el que es el intermediario entre el Creador y la creación. Y bueno, Moisés recibe instrucciones del Eterno y le dice que iba a levantar un profeta en Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras, de Barim, aquí está la palabra, lo que conocen en el griego como el verbo, ¿okay? Dice, pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Aquí podemos entender finalmente que este Reshit, este Rosh, o con el principal, este principal no es otro que este profeta que estaba anunciando el Eterno a través de Moisés, ¿okay? Y que a través de él iban a estar las palabras del Eterno. Aquí está Davar, el verbo, es decir, el Eterno iba a hablar a través de este profeta que es el Mashiach, y todo lo que él hablare iba a ser directamente del Creador. Okay, esto aparece en Juan 1.1. Y también lo vemos en Juan 14.10, dice, ¿no crees que yo soy en él o estoy con él? Hablando del Padre, y el Padre en mí o conmigo. Dice, las palabras, aquí está la misma frase, pondré mis palabras, de Barim, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy con Él o en Él, el Padre, y el Padre en mí o conmigo. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Ok? Estoy poniendo textos para poder asociar que esas palabras o esa palabra, esa davar o ese logos, como en los filósofos griegos después lo tradujeron, lo entendieron, en los filósofos griegos en la Iglesia Católica, que logos es una cosa y que ya empiezan a tratar de filosofar, pero en el hebreo es devarim.
Devarim, las palabras o la palabra por la cual el Eterno crea, y es un intermediario. El Eterno no necesita hablar, Él crea la palabra, Él solamente con su puro pensamiento, Él puede crear. Sin embargo, Él crea la Davar, que es el Mashiach, y a través de Él habla y crea. Es lo que estoy tratando de llegar a la conclusión. Y bueno, Juan 12:48 al 50 también lo vemos, dice: el que me rechace y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue, la palabra de Bar que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Por qué? Pues porque las palabras las puso el Padre, el Eterno. Yo no he hablado por mi propia cuenta, fíjense, yo no he hablado por mi propia cuenta. Dice: el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Bueno, esto nos sirve para poder entender que finalmente el Mashiach no hablaba por sí, él no era el Eterno, él no era como dentro de la filosofía griega se entendió, y la filosofía romana, que Dios se hizo hombre, ¿no? Como se entiende en la cultura romana, en la antigua Roma pagana, que los dioses se hacían hombres. Y eso es importante porque lo vamos a retomar. De ahí es donde viene que los dioses se hacían hombres, y que habitaban en la tierra. Pero lo que vemos en el Mashiach es de que el Eterno emana a su Hijo, y el Hijo es el que se engendra, o más bien el Hijo engendrado es el que se encarna. Entonces el Hijo se convierte en un ungido, es decir, la presencia divina la porta el Hijo y la trae al hombre. Y bueno, ya esto lo dice Rab Shaul, el apóstol Pablo, dice que el Mashiach no quiso ser igual al Eterno, sino que se humilló, y dice, y se hizo hombre, haciéndose en condición de siervo. Un día me preguntaban en un estudio, y bueno, ¿qué no es Dios el que se hizo carne? Y le dije, en la Escritura en ningún lugar dice eso. Dice que el Mashiach se hizo carne, se hizo carne, y no que el Eterno se hizo carne. El Eterno nada lo puede contener. Él envía su mensajero o su espíritu al Mashiach. Por eso aquí el Mashiach, Yeshua, dice: las palabras que yo hablo no son mías. Dice porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Esto es importante, y tan importante porque por eso la gente entonces del mundo están tratando de asociar al Mesías como una deidad, y lo ponen como que el Dios el Dios que se encarnó, o el Dios que se hizo hombre de la religión romana, del Imperio Romano. Y entonces es un Dios que lo asocian a ellos, y el resto de las culturas tienen sus dioses, que también se encarnaron. Y bueno, ahí está toda la mitología griega, que están todos sus dioses hechos carne. Pero tenemos que empezar a sacudir nuestra mente y empezar a entender dentro del concepto hebreo que no existe tal cosa, no existen dioses, sino creaciones del Eterno, pero que a su Hijo, a su emanación, fue al que le dio justamente todo, o le cedió todo, o le heredó todo. Bueno, aquí vemos una vez más cómo se cumple esto: de profeta les levantaré en medio de ti. Como tú, está hablando de Moisés, dice: pondré mis palabras, de Barim, verbo, logos, y dice: él hablará todo lo que yo les mandare. Y aquí viene la sentencia: cualquiera que no oyere sus palabras, entonces él va a pedirle cuentas. Bien, entonces continuamos con la siguiente diapositiva. Y bueno, aquí vamos a recordar Proverbios 8, que hemos hablado de él. Hemos hablado de lo que escribe aquí el rey Salomón, y no es otra cosa que una forma alegórica del Mashiach, aquel que fue usado por el Eterno para crear, y que aquí se le asocia a la sabiduría. Jokmah es uno de los atributos que están del Eterno, así justamente a su lado, a su derecha, por cierto, dentro del esquema de los midot, de los atributos o de las medidas del Eterno.
Está la corona hasta arriba, que es el Eterno, el Creador, el que tiene el trono, y hacia abajo a su derecha está Jokmah, que es el Mashiach, que es sabiduría, y a su izquierda está Binah, que es entendimiento, y ese Binah también se representa como la Shejinah o la presencia divina, que en el judaísmo se le asocia a la representación femenina del Eterno, porque el Eterno es ambos, a los dos. Él tiene todos los atributos. Entonces, en Proverbios 8, ¿verdad? Del 22 al 30, vemos aquí cómo aparece el Mashiach, haciendo alusión como sabiduría. Dice, no clamo la sabiduría, y da su voz la inteligencia. Dice, yo la sabiduría, está hablando Yeshua, dice, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Dice, el Eterno me poseía, fíjense, en el Eterno me poseía, ya Él me tenía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Y es lo que dice la Escritura, dice el profeta, dice que Él tiene el principado, Él tiene el principado desde el principio de la eternidad, así dice. Entonces dice, eternamente tuve el principado desde el principio, dice, antes de la tierra, antes de los abismos, antes que fuesen hechas las aguas, antes de los montes, antes de los collados, antes de todo, dice, antes de los collados ya había sido engendrada o emanada. Vimos hace unas clases que aunque difieren las versiones en esta palabra, en el hebreo dice que fue emanado, que fue engendrado. O sea, no dice fue creado, ni dice que fue formado, no usa la palabra ni bara de crear, ni asá de formar, sino que usa la palabra de engendrar, de ser engendrados. ¿Okay? La palabra para engendrar aquí en el hebreo es hul. Hul es la raíz que de hecho algunas traducciones dicen nací. Hay algunas traducciones que traducen como nací en vez de engendrar, y hul entre otras traducciones es concebir, engendrar, parto, incluso algunas dentro del diccionario de Strong, de las palabras hebreas de la Biblia, aparece como parto también. Entonces todo indica que es muy diferente esta palabra. No dice crear de la nada, tampoco dice formar, sino que más bien está hablando de un nacimiento, de un engendramiento, que es justamente lo que ocurre con el Mashiach. ¿Okay? Y bueno, también dice no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Es decir, estamos viendo que es partícipe, obviamente, el Eterno a través del Mesías estaba creando, estaba formando, y pues estaba dándole desde el principio la participación de la creación, o Él estaba ahí. Y dice, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Okay, recuerden que la tierra vimos que de pronto parece desordenada y vacía, y bueno, ya vimos lo que ocurrió entre el verso 1 y 2 de Génesis. Y bueno, aquí vemos que dice que le ponía estatutos o leyes, ¿verdad?, al mar para poder efectivamente cubrir o completar la tierra que estaba desordenada y vacía. Y luego dice para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Eso es cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él dice la sabiduría, hablando del Mashiach, dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Y además dice, y era su delicia de día en día, teniendo solaz o felicidad delante de él en todo tiempo. Bueno, así que este proverbio muy interesante que a veces
no se le ha dado el sentido, o bueno, cuando se lee a veces no se comprende la profundidad que hay aquí en las palabras del rey Salomón. Y bueno, nos estamos dando cuenta que pues está hablando del Mashiach, está hablando de la creación, está hablando de antes de las cosas, está hablando de que pues definitivamente estamos entendiendo este misterio que el Eterno hace partícipe al Mashiach para la creación. Y bueno, aquí tengo esta gráfica una vez más, donde estoy mostrando como les digo, esta es una representación solamente de, podemos decir, desde la cabeza, que es el creador, el eterno, que es el infinito, el sin fin, el que no tiene principio ni fin. Entonces engendra o emana o da a luz, ¿verdad?, al primogénito, y en este caso el unigénito también, porque por eso se le conoce también como unigénito, porque él es el único que nace de esta manera, o que es engendrado de esta manera, y que también es la palabra, es la Davar ha Elohim, es la palabra del poderoso, del todopoderoso, conocida como la Aleph Tav, o más popularmente conocida como Alfa y Omega. Y bueno, entonces él está antes de todas las obras, ya de antiguo, como dice el proverbio, ya de antiguo, antes de sus obras. Y bueno, después vienen todas las huestes celestiales, principados, potestades, tronos, majestades en los cielos, que a la vez los hacen partícipe de la creación. Y finalmente viene la creación, la materia. Una vez que son creadas las huestes celestiales, ¿verdad?, con una característica diferente, con una forma de vida diferente. Estoy hablando de no en esta tierra, no en las cosas materiales, sino en las celestiales, en las espirituales. Después de todo eso, pues viene la materia, viene la creación material, y finalmente viene el Adán. ¿Ok? Y bueno, lo que quiero dar a entender y llegar a puntualizar finalmente en este primer capítulo es que el Eterno, cuando emana el Mashiach y crea las huestes, crea las potencias de los cielos, incluso viene también en Génesis, y viene en muchas escrituras cuando habla de las potencias de los cielos o los poderes de los cielos. Esta traducción no viene más que de los Elohim o de Elohim. ¿Ok? Tenemos que entender entonces que esta palabra Elohim, que en otras culturas u otros hombres hoy día están traduciendo como los dioses, los Elohim, pues no es otra cosa que las potencias o los poderes o las fuerzas unificadas del Eterno, que es el Creador, en el Mashiach y en las huestes. Recuerden que a las huestes, a los ángeles, a los querubim, serafim, ufanim, todos ellos se les dan esos poderes, tienen esos poderes, es decir, tienen la capacidad de gobernar sobre la creación incluso. Y eso, bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante, porque incluso el Eterno pone en el universo, en cada estrella, incluso en cada planeta. Y hablando más específicamente en la Tierra, vemos en Apocalipsis que el planeta está regido por esos ángeles que están gobernando mares, están gobernando tierra, están gobernando los puntos cardinales, están gobernando cada aspecto de la materia. Y que bueno, después los pueblos paganos, que no hacen otra cosa que ponerles nombres e identificarlos como deidades, ¿no? Y bueno, ya vemos en toda la cultura que el dios de los mares, o que el dios de los truenos, o que el dios de no sé qué, del maíz, y que el dios de no sé cuánto. Y eso es justamente lo que hace la gente, lo que hace las almas que no tienen esta comprensión del Creador, la creación, los co-creadores y los supervisores.
¿ok? Y bueno, para poder entonces llegar al entendimiento y pues poder por lo menos comprender esas personas que hablan acerca de los Elohim o de los dioses. Y como vimos una frase de un hombre que intenta poner al creador de todo el universo como una deidad más, como un dios más, dice él, es decir, a la altura o el nivel o de Zeus o de Júpiter o de, bueno, que finalmente es el mismo, o de cualquier otra deidad, tanto griega como sumeria o como de cualquier tipo, ponerlos como si fueran del mismo nivel. Ok, y bueno, vamos a ver más adelante que esas deidades en realidad las convierte el hombre siendo ángeles, siendo potestades, las convierten en dioses y bueno, terminan adorándolas, pero lo que quiero recalcar pues es que el Eterno es único, es el creador, de él sale todo, de él emana todo y no hay nada que se le pueda asemejar, no hay nada que pueda ser semejante a él o que pueda competir incluso con él, ¿okay? No hay ninguna deidad, incluso ninguno de esos caídos, que pueda competir con él. Y bueno, finalmente vemos este Salmo 8 del 3 al 5, que dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Aquí dice el salmista, por cierto, David, el rey David, escribe este salmo impresionante en donde, bueno, él alcanza a comprender y entender toda esta creación, toda la magnificencia de él, y tan sencillo como que a lo mejor sin ver al universo, solamente con ver la tierra, solamente con ver la belleza que el Eterno formó y creó y formó, pues se hace esta pregunta el salmista, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros para que te acuerdes de nosotros, para que nos voltees a ver? O sea, ¿qué somos? No somos nada. Finalmente, en este pequeño planeta, en esta a lo mejor pequeña galaxia también, de tantas que hay, de millones que hay seguramente, y siendo insignificantes, como dice la escritura, como el tamaño del polvo de la arena, pues ahí, así como somos, el Eterno ha puesto algo especial en nosotros, que es nada más y nada menos que su aliento de vida, y ese sí emana de él, ese sí procede de él, y el cual nos enlaza a él, por decirlo, y que pues finalmente quiere que regresemos a él, ¿okay? Y ahí es donde nos da la libertad de elegir y poder esperar regresar a él, ser restituidos aquel día que sea la restauración de todas las cosas, ¿okay? Entonces, bueno, esta parte es justamente entender un poco al creador, un poco los co-creadores y un poco lo que es la creación,